This meeting is being recorded. Listo. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Cambiando un poco pues, lo que hemos hecho en las últimas sesiones. Hoy vamos a hablar sobre un tema más bien relacionado con inteligencia artificial, redes neuronales y este tipo de cosas. Normalmente habíamos estado hablando sobre teoría de juegos, pero afortunadamente el doctor Víctor Mijangos accedió amablemente a darnos esta charla. Y bueno, voy a proceder a presentarlo. Víctor Mijangos de la Cruz es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, donde imparte materias orientadas a inteligencia artificial, redes neuronales y lingüística computacional. Además de la docencia, desarrolla proyectos de investigación orientada a la exploración de sesgos inductivos en redes neuronales y la aplicación de modelos de aprendizaje profundo para el desarrollo de tecnologías en lenguas indígenas. Bien, Víctor, pues adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Y pues bueno, como ya lo señaló el doctor Sagois, pues le voy a hablar de aprendizaje profundo en general, que es, como lo mencionaba, la parte en que me he dedicado últimamente para pues, diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, que también tiene que ver con teoría de juegos un poco, porque al final también la inteligencia artificial pues, se apoya a la teoría de juegos para desarrollar ciertas herramientas, aunque pues en este caso no voy a hablar tanto de eso porque ya es, digamos, ahí es cuando se generan inteligencias artificiales orientadas pues, a competir en juegos, digamos, competitivos, ¿no? En juegos donde hay otros participantes, pero pues también se puede aplicar. Y bueno, en general, voy a dar una pequeña, un pequeño índice de lo que vamos a tratar. Pues en principio quiero como, no sé qué tantos estén familiarizados los aquí presentes con la inteligencia artificial, pues quiero dar una pequeña introducción de lo que es esta inteligencia artificial y después ya pasar a la parte de las redes neuronales para conectar finalmente con lo que yo me dedico un poco, que es esta parte de investigación en lo que se conoce como sesgos inductivos. Voy a hablar al final un poquito de esto, quizá no tanto como, pues, no tanto profundamente, pero sí para dar una idea, quiero como también llevarla un poco a la parte de las redes neuronales para que se conozca cómo funcionan estos métodos de redes neuronales y en particular las redes profundas. Y justamente pues quiero acabar con la parte de estos nuevos modelos, bueno, ni tan nuevos que ya tienen bastante tiempo, pero que a nivel computacional pues han tenido bastante éxito, que son las redes neuronales para gráficas y cómo se están adaptando pues, a diferentes problemas y sus soluciones. Entonces, comienzo, como decía, un poco con la parte de hablar de inteligencia artificial en general. Y pues aquí tomo una definición que es de un libro esencial para la enseñanza de inteligencia artificial, que es este de Russell y Norvig, que se llama como tal inteligencia artificial. Y bueno, estos autores nos dicen que pues esta inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación, que pues lo que busca es estudiar y construir, porque también es tanto teórica como aplicada, lo que se conocen como los agentes inteligentes. Y aquí los agentes inteligentes pues son, hay una definición muy específica de esto, son aquellos agentes que buscan solucionar problemas de manera pues eficiente, ¿no? En base a ciertos criterios pues del programador o de la persona que esté interesada en hacer el desarrollo. Entonces, hay un principio de que algo es un agente inteligente, le llaman en particular agentes racionales, aquellos agentes que pueden resolver un problema de manera, la mejor manera posible, maximizando la, digamos, la recompensa, ¿no? Sin importar cómo lo hagan. Y aquí puse dos ejemplos muy, espero que muy conocidos, que son este ChatGPT y este, bueno, que viene de Dalí y de otras aplicaciones de generación de imágenes, donde pues se le pide que se genere una imagen en base a cierta descripción en texto y genera la imagen automáticamente. Actualmente esto está muy de moda, eso que se conoce como la inteligencia artificial generativa, que son los modelos de texto, los modelos de imágenes principalmente, aunque también se está trabajando ya con video. Entonces, ChatGPT, pues creo que muchos lo conocen, es esta herramienta que nos permite, dada una entrada, pues generar texto. Entonces, pues con base en esto, pues quiero empezar también un poquito con lo que son este tipo de herramientas, ¿no? Aquí Eh, justamente, ¿no? Perdón, Víctor, una pregunta.
aquí que Carlos Pacheco, oye, esta imagen que pusiste, o sea, ¿es de eso, de que en base en un texto se generó esto? Sí, O por qué? esta es una imagen que se generó con me parece que fue con el último, la aplicación de Dalí 3 si no me equivoco, que justamente en su página pusieron esta imagen, ¿no? Es como que como que la pusieron como una de las imágenes que les llama mucho la atención. ¿Pero Pero qué decía el texto para generar esa imagen? ah, si mal no recuerdo, es que ya tiene mucho que la puse, pero decía algo así como genera algo que sea un chiste de aguacates o algo así, ¿no? No exactamente, no recuerdo muy bien, pero sí, Ah, si van a la página esta de Dalí 3 pues seguramente, o a las notas, seguramente ahí viene con más especificidad, porque sí. sí, es que te lo pregunto porque la imagen, o sea, no, es curiosa, ¿no? Es chistosa porque es Sí, una cuchara con la que se agarra el aguacate. Entonces, ¿qué dirá el texto para haberlo generado? Y entonces, como ahí la inteligencia artificial que hizo, ¿no? Llama la atención, pues. ujú. Sí, justo, no, pues creo que cometí el error de no retomar la entrada, pero pues sí, recuerdo que es una imagen que se hizo en su momento, como que se usó para pues publicitar esta herramienta, ¿no? Pero sí, Ah, ok, no recuerdo cuál era el prompt, porque sí lo decía, ¿no? Pero perfecto. no, No, pero fíjate que yo no sabía que existía esto. O sea, ya con esto que acabas de decir, ya me abres un poquito panorama. Gracias. sí, no, de qué, al contrario. Y bueno, pues aquí puse un poquito también la parte de lo que es la inteligencia artificial, en la que nos vamos a enfocar nosotros, porque pues aquí puse la intersección de los diferentes aspectos de la inteligencia, ¿no? Que es el pensamiento, el comportamiento, si es humano o racional. Y bueno, aquí puse la intersección con el pensamiento humano, pues son las ciencias cognitivas, la psicología, el comportamiento humano, pues a esta rama que le llaman behaviorismo, que responde también a la economía y las ciencias sociales. Y bueno, el pensamiento racional, que es la lógica y toda esta parte más orientada a lo simbólico, que también es parte de la inteligencia artificial porque también se utiliza, pero pues actualmente y sobre todo pues en estos modelos de agentes racionales lo que más se utiliza es esta parte que se conoce como el modelo estándar de la IA, que es simplemente pues la parte de hacer un comportamiento racional. Como decía, aquí no importa cómo lo hagas, no importa que esté pensando la máquina, pensando entre comillas, sino lo que importa es a dónde llega, ¿no? Que es otra vez un poquito, de hecho se relaciona con esto porque al final pues no sabemos cómo la máquina interpreta la entrada y genera esta imagen, pero la genera, ¿no? Y eso es lo que interesa. A veces le llaman modelos de cajas negras porque pues no sabemos exactamente qué está pasando. Y aquí puse una muy breve, bueno, no tan breve, pero no sé si alcanza a ver completa, ya no la veo completa, pero bueno, se ve aquí más o menos la historia de la inteligencia artificial, desde muy antiguo, desde la parte, decíamos, la parte lógica, que era también parte de hacer el modelo matemático del pensamiento, ¿no? Ya, bueno, que posteriormente dio desarrollo de la lógica. También tenemos ahí la parte de Claude Shannon en la teoría de la comunicación y bueno, el nacimiento de la computación que también tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final pues también las computadoras nacen con esta idea de generar agentes inteligentes, ¿no? Que ahora se separó un poco ya de la inteligencia artificial de la computación más pura, digamos, en el sentido de que pues ya no consideramos inteligente un algoritmo de suma, un algoritmo de división o de multiplicación, ¿no? Pero pues, es inteligencia finalmente lo que estamos hablando, ¿no? Aquí hay unos antecedentes muy interesantes, el de Dijkstra, que pues, seguramente si han trabajado con gráficas lo conocen, y bueno, otras cosas en las que no voy a profundizar tanto, pero vemos que tenemos una trayectoria amplia hasta lo que está en nuestros días. Y justamente con base en esto quise cobrar un poquito de cómo venimos pues avanzando, porque hay periodos que se conocen como los inviernos de la inteligencia artificial. De hecho, hay dos periodos aquí entre el 70 y el 80 y los 90, que son periodos en que tuvo o sea, tuvo poca inversión, ¿no? Se perdió pues el interés en la inteligencia artificial, principalmente por empresas y gobiernos, que eran pues, los que invierten dinero. Y pues aquí, digamos, lo interesante es saber por qué pasó esto. Y pues pasó en primer lugar porque los primeros modelos que se hicieron eran de orden simbólico, es decir, se orientaban a la lógica. Sin embargo, pues la lógica no nos da suficiente espacio para abarcar muchos de los aspectos de la inteligencia humana, por lo menos no de manera que podamos conocer todavía, ¿no? Si bien está la lógica detrás de esos elementos, pues sería muy difícil abarcarlos todos, digamos, en un sistema de reglas computacionales. Y después, pues, como que resurge con esta idea de los modelos expertos, que son otra vez modelos lógicos, pero que ya se orientan en tareas más específicas y que, pues, como su nombre lo dice, se basan en conocimiento experto, pero otra vez como que decae un poco ahí por los 90 decae.
Y justamente es hasta después, ya finales de los 90, inicios de los 2000, donde empieza a haber un auge, ¿no? De hecho, ese auge pues va avanzando muy alto actualmente, porque pues surgen lo que se conocen como los modelos estadísticos, que dan pie pues, a toda la parte de lo que ahora es este tipo de modelos de aprendizaje profundo de redes neuronales, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está dando mucho auge y pues realmente ha sido pues un fenómeno sin precedentes en donde hemos tenido avances pues muy relevantes. O sea, era antes creo que impensable un poco, incluso se llegó a decir ahí por los 80s que la traducción automática era una tarea imposible, ¿no? En la inteligencia artificial. Pues, actualmente ya tenemos herramientas que traducen bastante bien y que incluso generan lenguaje de una manera muy adecuada, y no se diga imágenes, incluso pues estamos viendo que ya se empieza a generar video con este tipo de herramientas. Y bueno, aquí puse un libro que es esencial para empezar, digamos, con la parte estadística de la inteligencia artificial, que es este de Julia Perl, que Julia Perl es uno de los primeros que desarrollan pues, la parte estadística y de ahí también surgen modelos de traducción. La traducción es un problema muy importante en inteligencia artificial y empiezan a surgir soluciones con estos modelos, por ejemplo, el modelo de IBM1 y todos estos modelos estadísticos que ya empiezan a tener mejor traducción, ¿no? De manera automática. Y bueno, aquí, pues con respecto a lo que quiero presentar un poco y meter un poquito más, que son las redes neuronales, también después un poquito de la historia, ¿no? Porque también las redes neuronales tienen una historia bastante, pues, digamos, antigua, ¿no? De más de casi 80 años, ¿no? Uno de los primeros artículos que se propone como un modelo de una neurona fue ayer por los 40, que no sé si alcanza a ver bien, pero es de Makulo-Chipitz, y ellos proponen un modelo matemático que trate de emular la estructura de la neurona, pero para hacer soluciones de problemas lógicos, ¿no? Problemas SAT, problemas OR, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí todavía no tenían un desarrollo de cómo hacer que esa neurona se adaptara, ¿no? De cómo, lo que se conoce ahora como aprendizaje. Esa neurona no aprendía, ¿no? Simplemente se quedaba ahí. Y hace hasta después con Rosenblatt, que en el 58, si no me equivoco, que se propone que, pues una regla para que estas neuronas empiecen a aprender, o sea, que empiecen a ajustarse a los problemas específicos. Y entonces, pues es cuando empieza a tener auge esta parte de las redes neuronales. Es un modelo bien sencillo, pero bastante poderoso. Sin embargo, pues ya después se ve que por los 70s ahí con Minsky saca un libro que se llama pues, la parte de- como de geometría de las redes neuronales, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así. Y justamente señala que pues hay ciertos problemas, como este problema del XOR, el problema lógico de XOR, que no puede ser solucionable por un perceptrón, ¿no? Entonces, pues empieza también a decaer un poco esta idea de las redes neuronales, pero es después ya cuando se empiezan a proponer modelos, digamos que en lugar de tener una sola neurona o un solo perceptrón, empiezan a juntar estas neuronas y se empieza también a proponer un modelo que es este modelo de backpropagation para poder aprender sobre esas redes más complejas, ¿no? Que son las que nos van a dar pie al aprendizaje profundo. Y justamente empieza a haber un nuevo auge del aprendizaje sobre redes neuronales y que ha llegado hasta ahora aquí, pues se extiende todavía más porque pues, aquí viene hasta el 2010, pero todavía en 2020, 2000, en estos años pues han dado nuevas herramientas, ¿no? Ahí tenemos a los transformadores, a las redes convolucionales, a las redes recurrentes, todo este tipo de redes que nos han dado muchas ventajas, ¿no? Entonces, pues así, digamos, esta es como la pequeña introducción más o menos de lo que vamos a tratar. Y justamente ya quiero meterme a la parte de los fundamentos de las redes neuronales. O sea, ¿qué es una red neuronal? ¿Cómo vamos a empezar a construirlas? ¿Cómo vamos a empezar a aprender en ellas? Y bueno, en general, como decíamos, las redes neuronales artificiales, ¿no? Son modelos matemáticos de las neuronas biológicas. Y aquí, como una neurona biológica, pues tratamos de emular lo que esta neurona cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar, le damos una serie de estímulos de entrada, que son valores que acomodamos, valores numéricos, ¿no? Valores que pueden ser 0, 1 o pueden ser valores continuos, pero pues como son varios valores, los ponemos dentro de un vector que vamos a llamar X. Asimismo, pues ahorita vamos a ver una representación gráfica, pero pues, imaginemos que tenemos entradas. Estas entradas se conectan como al núcleo de la neurona, que donde hacen ciertas operaciones, y estas conexiones se dan con ciertos pesos. Entonces aquí tenemos los pesos que son otra vez un vector W, y tenemos pues para cada estímulo de entrada tiene que haber un peso. Entonces, si el estímulo es importante para la acción que vaya a hacer la neurona, el peso es más alto. Si el estímulo es poco importante, entonces el peso es más bajo. Incluso pues, si el peso es de la conexión es cero, pues es como si esa neurona estuviera desconectada de ese estímulo. Y además, pues lo que vamos a hacer aquí es sumar el producto de los estímulos con los pesos y después vamos a ver si la neurona se activa o no.
Para hacer esta activación tenemos que poner un umbral. Este umbral va a ser, vamos a llamarlo B, a veces le llaman sesgo bias, que es como un numerito que dice, si superamos este rango, se va a activar la neurona y si no se supera, no se activa. De tal forma que este numerito pues lo ponemos junto con el producto de los pesos por los estímulos y le sumamos ese umbral para ver si ahora vamos a decir, bueno, si es mayor a cero se activa, si no, no. A esta función que es simplemente el producto de W por X más B, lo vamos a llamar preactivación antes de que se active la neurona. Y justamente la función de activación me va a decir, según el valor que salió aquí de WX más B, vamos a activar o no la neurona. Y esto pues justamente da pie a este modelo de perceptrones que hablaba un momento, que es, tenemos pues una preactivación, que es justamente esta función de W que es más B. Y bueno, decimos, si se activa la neurona si esta preactivación es mayor a cero, y se queda apagada la neurona si su activación es menor o igual a cero. Y bueno, aquí se ve más o menos la gráfica, o sea, justamente trata de emular la neurona, aunque de manera muy abstracta. Estas son como las dendritas donde entra la estimulación. Aquí pues es el núcleo de la neurona, que es donde se suma y se activa, y ya después eso se envía hacia las otras neuronas hacia la salida, ¿no? En este caso pues se envía hacia una salida. Entonces, este es el modelo más simple, es un modelo de una sola neurona, como si tuviéramos solo una neurona, pero después vamos a empezar a conectar estas neuronas para crear los modelos más poderosos. También dentro de de estas neuronas, podemos hablar de otros modelos que de hecho en estadística son muy comunes, como la regresión logística y la regresión lineal, que también dentro de este marco del aprendizaje profundo y las redes neuronales caben como modelos de una neurona. Por ejemplo, aquí si pensamos que en lugar de tener una función de activación que sea esta de acá, que si es mayor a 0 es 1 y si es menor a 0 es 0, podemos pensar una función de activación que sea más suave, de hecho se conoce como la función sigmoide, que es esta función de 1 sobre 1 más e a la menos preactivación. Entonces, si aplicamos esta función de activación, tenemos como la misma estructura de acá, pero en lugar de tener esta función escalonada, tenemos una función suave. Entonces, eso también lo podemos ver como una neurona. Ahora bien, si nosotros no le hacemos nada a la salida, simplemente lo dejamos pasar así con la función identidad, pues lo que tenemos es un valor continuo, es una recta, ¿no? Que es lo que se conoce como la regresión lineal. Y bueno, podemos comparar justamente estos problemas. Aquí lo que hice es como mapear los diferentes problemas. Aquí tenemos el perceptrón, que nos da una función, como dijimos, rígida, escalonada, de 0 y 1. Y si lo suavizamos un poquito, pues tenemos como una aproximación suave a esta función escalonada, que es la regresión logística, que es, de hecho, pues lo podemos interpretar como una probabilidad, la probabilidad de que estos elementos, no se alcance a ver los puntitos amarillos y los puntitos aquí púrpuras, estos puntitos tienen que pertenecer a la clase 0 o la clase 1. Entonces, entre más cercanos estén acá al 1, pues más probabilidad van a tener de ser de la clase 1 o bien de la clase 0, ¿no? Y finalmente, pues la parte, si no le pasamos la función de activación, o si la función de activación es de identidad, pues tenemos una recta que se puede usar como, pues, si han llevado algo de estadística para hacer estimación de regresión lineal con ciertos puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte de acá. Entonces, estos tres modelos al menos pueden funcionar como modelos de neuronas. Una neurona donde tenemos una decisión dura, una decisión de 0 y 1, una neurona donde tenemos una decisión probabilística y una neurona donde tenemos un valor continuo pues en un margen de decisión en los reales, básicamente, ¿no? Entonces, podemos también dar diferentes caras a esta neurona cambiando la función de activación que tenemos acá, ¿no? De hecho, hay más funciones de activación, no voy a hablar tanto de ellas porque está la ReLU, muchas funciones de activación que se han usado, y la tangente hiperbólica, ¿no? También se usa. Entonces podemos usar diferentes funciones de activación según lo que estemos buscando. Y bueno, aquí pues un pequeño resultado, porque justamente decíamos que el perceptrón era bueno, más bien la regresión logística era una aproximación suave al perceptrón, y justamente vemos que si nosotros tenemos una neurona, o sea, unos pesos y un bias o un sesgo B, eh, digamos, fijos, podemos ver que pues lo que va a hacer la neurona con el perceptrón, lo va a hacer también la regresión logística, la neurona de regresión logística, pero con este máximo de la probabilidad, ¿no? Entonces, la clasificación que va a ser exactamente la misma. Entonces, por eso son equivalentes, pero uno, digamos, es una versión suave y otro es una versión rígida. Y pues justamente con esto en mente, perdón, pues podemos ver como que ya empezamos a hacer varias neuronas diferentes, ¿no? Una neurona que puede ser rígida, una neurona que puede ser continua, una neurona que puede ser suave. Y entonces ahí tenemos las preactivaciones y la activación. La preactivación siempre va a ser de esta forma. De hecho, ahorita vamos a ver que podemos ver esto como más general.
Y después la activación, pues aquí tenemos una función que pues queremos que sea la que se active, ¿no? Generalmente se escogen funciones suaves porque vamos a estar derivando, pero pues puede ser cualquier función, ¿no? Y bueno, aquí justamente, si regresamos a la parte de la historia, decíamos, bueno, en algún momento se llegó a demostrar Minsky y demás, demostraron eh, este tipo de neuronas, que digamos son lineales en todo caso, siempre tenemos como esta función que define una recta, entonces por eso le llamamos modelos lineales, pues no son capaces de separar el problema XOR, ¿no? Tendríamos que separar, encontrar una recta que separara los puntos rojos de los puntos verdes. Si tenemos otro problema, como este de acá, pues sí podemos encontrar la recta, que está parametrizada con el vector W y el valor B. Entonces podemos encontrar una recta, pero en el caso del problema XOR, que se vería así, no podemos hacerlo, no hay ninguna recta que separe esto, ¿no? Tenemos que hacer más escalas. Entonces esto fue un límite que se propuso y como decía en su momento, pues causó un poco de desengaño, bueno, no desengaño, sino de pues, desesperanza ante no poder resolver un problema, digamos, a cierto punto simple, lógico, con un modelo de este estilo. Pero justamente empezaron a llegar lo que se conocen como las redes, pues las redes multicapa, que dan pie a lo que se conoce como el aprendizaje profundo. Estas redes las podemos entender, como aquí lo dije, como una versión generalizada de lo que teníamos antes. De hecho, lo que vamos a estar haciendo es como conectar neuronas. Entonces, podemos ver que va a ser una red neuronal profunda, va a ser una función que va a ir a un espacio X, este espacio es de los datos, aquí tenemos los vectores de los datos, y aquí tenemos Y, que es el espacio de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación, pues tenemos ciertos vectores de que pertenecen a cierta clase y Y son las clases. En los modelos generativos, pues también podemos pensarlo así. Tenemos X puede ser una imagen o una señal de texto codificada en un vector, una matriz o otro tipo de elemento. Y la solución, pues es la generación de una nueva palabra o la generación de una imagen nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes elementos. Por eso lo pongo solo como X y Y, porque pueden ser diferentes cosas. En el caso de las imágenes, pues X puede ser una matriz, de hecho más que una matriz, un tensor de orden 3 donde tenemos una matriz de vectores de RGB, ¿no? Entonces ahí tenemos varios elementos, y pues es también lo que queramos. Puede ser algo continuo, puede ser una probabilidad, puede ser generalmente va a ser una probabilidad, porque pues los modelos que vamos a estar, los más usuales son los probabilísticos, tanto generativos como los de clasificación y demás, pero puede ser cualquier cosa también, ¿no? Y entonces esta función va a estar definida de esta forma, va a tener aquí, en este caso vamos a hablar de una matriz W, ya no un vector, que va a multiplicar a algo, una función de X. Entonces esta función es la que nos va a interesar principalmente porque es la que va a definir esta idea de la profundidad. Ya no es simplemente pasar de X directo, sino antes de pasar de X la vamos a estar procesando. Y bueno, lo demás esta es la preactivación y la activación G, ¿no? Pero justamente aquí lo interesante es pensar en qué es esta phi de X, ¿no? Que llamamos acá, que lo que va a hacer es una representación nueva de las entradas. Entonces vamos a tomar el espacio X y vamos a llevarlo hacia un espacio, que aquí pongo aquí como X barra, donde este espacio justamente lo que va a pasar es que ahí en ese espacio X barra ya estos datos van a ser linealmente separables. Es decir, aquí no podemos separar estos datos del XOR, pero si le damos otro espacio, por ejemplo, podemos convertir ese espacio en algo de 3 dimensiones, podríamos meter un hiperplano entre los dos y separar los datos. Entonces, muchas veces se dice que el aprendizaje profundo es parte del aprendizaje representacional, porque el aprendizaje representacional justamente busca aprender o representar los datos, aprender representaciones de los datos que pues sean adecuadas, en este caso que sean adecuadas para separarse linealmente. Pero bueno, tenemos que ver precisamente qué va a ser esta función phi de acá, ¿no? Y bueno, como decíamos, generalmente vamos a tener en Y, las salidas van a tener probabilidades, y para calcular estas probabilidades vamos a usar la función que se conoce como la función softmax, que es simplemente pues la exponencial de la preactivación sobre la suma de las exponenciales de todas las preactivaciones, de todas las neuronas de salida. Si tengo una sola neurona, pues de hecho llego a la función en logística, ¿no? Que es una versión de la softmax. Aquí se puede escribir de otra forma para que se parezcan más. Se puede escribir como E a la preactivación sobre 1 más E a la preactivación. Son equivalentes las dos formas, entonces tendríamos una versión más parecida al softmax. Pero si tenemos más de una neurona de salida, pues tenemos que usar la función softmax, que equivaldría pues a tener un vector de salida. O sea, nuestra red puede ser una función que va de un vector a otro vector, ¿no? O de una matriz a un vector. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esta función de acá, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, de hecho, la idea es como ir modificando esta red, esta función phi, de tal forma que tengamos diferentes formas de representar los datos según la estructura de los datos. El caso más común, el caso, digamos, inicial con el que
se inaugura toda esta idea del aprendizaje profundo es lo que se conoce como la red feed-forward, ¿no? Que es simplemente definir esta función de representación como pues una composición de diferentes funciones de esta forma, que son, pues como si nos damos cuenta, son funciones que se parecen mucho a la neurona que teníamos del perceptrón o de la reacción logística. Entonces, aplicamos, la primera capa va a ser, a esta le llamamos capas ocultas. Esta primera capa la va a ser simplemente W por X por más B y aplicamos una función de activación y así nos vamos repitiendo. En la siguiente capa vamos a poner W de X1 más B, etcétera, etcétera. Vamos hasta tantas capas como queramos. Y de hecho, pues justamente este número K, que es el número de capas que tenemos acá, es lo que se conoce como su profundidad. Y por eso le llamamos aprendizaje profundo, porque justamente entre más capas tenemos, pues más profundidad tiene nuestra red. Y bueno, aquí podemos ver como más o menos la idea. O sea, si nosotros volvemos acá un poquito a la neurona, pues tenemos aquí las neuronas y una sola neurona. Pero aquí cada nodo de la gráfica representa una neurona de ese estilo, ¿no? Que se conecta con los estímulos de la capa anterior o de la entrada. Y al final pues tenemos una serie. Entonces hacemos como redes más complejas para poder solucionar problemas más complejos. Y aquí pongo algunos resultados que igual ahorita pues no voy a abordar mucho en estos, pero son importantes porque nos dicen que las redes neuronales son aproximadores universales, es decir, que con cualquier función la pueden aproximar. Bueno, funciones de la familia continuas o de la familia de las funciones que se llaman model medibles, ¿no? Entonces, cualquiera de esas funciones las podemos aproximar. Básicamente, pues nos solucionan la vida porque podemos aproximar con una red neuronal cualquier función que queramos, cualquier función que tengamos interés. Y eso es lo que también ha dado pie pues, a su uso masivo, ¿no? En la inteligencia artificial, porque pues realmente pueden hacer casi cualquier tarea, ¿no? Pero bueno, justamente uno de los problemas esenciales de esta parte del aprendizaje es esta parte del aprendizaje, ¿no? De las redes, cómo aprendemos. Porque pues lo que tenemos que aprender son las conexiones, es decir, como veíamos en el gramita anterior, la conexión de la neurona con los estímulos, en este caso son estímulos de la capa anterior, tiene que tener un peso. Y justamente ese peso es el que hace que pues la red neuronal pueda solucionar el problema de manera adecuada, pueda aproximar la función, básicamente, ¿no? Entonces, lo que se hace es convertir este problema de aprendizaje en un problema de optimización. A este problema de optimización lo conocemos como la minimización del riesgo empírico, que es básicamente nosotros definimos una función que nos dice qué tan bien o qué tan mal lo hace la red neuronal para solucionar el problema y minimizamos esta función. En general, cuando nosotros tenemos una función probabilística, con la función SOMAX que pusimos por acá, pues podemos usar esta función que se conoce como la entropía cruzada, que es simplemente pues tomar el logaritmo de la probabilidad que sale de la función SOMAX. Teta aquí son los parámetros, son todos estos valores W y B que tenemos acá. Y este delta pues es 1 si X es de la clase que queremos clasificar y 0 si no. O sea, si es 1 si soluciona el problema y 0 si no lo soluciona. Entonces buscamos minimizar eso de tal forma que lo que va a hacer a la hora de minimizar esto va a ser pues maximizar la probabilidad pues, que solucione el problema de la clase a que pertenece el dato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, con base en esto, de hecho, esta función va a ser muy común. Hay otro tipo de funciones objetivo que vamos a estar usando, pero esa es la más común, aunque pues sí, dependiendo del problema, podemos cambiar la función que tengamos, ¿no? Aquí, de hecho, lo que se usa es lo que vamos a hacer para minimizar esta función, lo que se usa es esto que se conoce como el método de descenso por gradiente, que es muy sencillo, porque cada uno de estos parámetros que tenemos acá, cada uno de estos pesos W en cada capa, lo vamos a optimizar usando esta regla. ¿No? Vamos a tomar el peso o el valor de ese parámetro en una iteración anterior, una época anterior, y vamos a restarle el gradiente de la función sobre ese peso. Y bueno, aquí multiplicamos por lo que se conoce con la tasa de aprendizaje, que lo único que hace es como controlar qué tanto va a cambiar ese peso de iteración a iteración, ¿no? Aquí el problema es justamente que nosotros tenemos, como regresamos acá, pues tenemos nuestra función de red neuronal va a ser una función compuesta de muchas funciones. Entonces se vuelve muy complejo. No podemos hacer una derivada a mano y también es muy difícil hacer una derivada numérica. Entonces vamos a usar un método, que es este método de backpropagation. Lo voy a explicar muy rápido, pero tratando de pues, explicar lo mejor que se pueda cómo funciona. Porque también la intuición para obtener este gradiente pues es hasta cierto punto sencillo, pero ya su implementación es un poco más complicada, ¿no? Entonces la idea es generar una gráfica computacional con las redes neuronales. Entonces lo que vamos a hacer es que cada capa, ahorita lo vemos con más detalle, pero para cada capa de la oculta de nuestra red neuronal va a representar un nodo de esta gráfica computacional. De tal forma que nosotros, cada nodo es una función y lo que hacemos es obtener las derivadas de la función por cada nodo, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacer estos métodos de diferenciación automática, de obtener el gradiente. Generalmente, pues se habla del modo forward y del modo reverse.
Realmente el modo forward, pues no se usa mucho en redes neuronales, si bien sí se ha propuesto, por ejemplo, un artículo más o menos reciente del 2022, Jeffrey Hinton, que es uno de los grandes de las redes neuronales, propuso un método que llamó forward forward, que lo que hacía es usar este modo forward para entrenar la red neuronal, pero es algo que actualmente todavía no se ha popularizado, no se usa mucho. Entonces, generalmente lo que se usa es lo que se conoce como el modo reverse. Lo que hace el modo forward es obtener la derivada cuando recorre la gráfica computacional hacia adelante, ¿no? Nunca la recorre hacia atrás, entonces siempre la recorre hacia adelante. El modo reverse lo que se hace es que recorre una vez hacia adelante y después una vez hacia atrás. Este es el modo que más se usa. Y de hecho, este algoritmo de backpropagation es una aplicación, una particularidad de este modo reverse. Lo que va a hacer es tomar la gráfica computacional, recorrer hacia adelante, o sea, computar la función que está computando, que en este caso es la función de la red neuronal, y después recorrerla hacia atrás y obtener las derivadas. Y el método es muy sencillo, ¿no? En realidad parece complicado, pero es muy sencillo, porque nosotros, por la regla de la cadena y todo esto que vemos en cálculo, sabemos que si queremos derivar nuestra función objetivo sobre uno de los pesos de la red, que son todos estos pesos que tenemos acá, ¿no? Estos pesos que tenemos acá, pues tenemos que usar la regla de la cadena, ¿no? Que es simplemente como ir derivando la composición de las funciones hasta obtener la derivada que queramos, ¿no? Y multiplicamos esas derivadas parciales. O en general el gradiente también lo podemos hacer directamente, ¿no? Entonces, como decía, nosotros construimos una gráfica computacional que en cada nodo va a ser, digamos, una función. Por ejemplo, aquí el nodo de entrada pues, va a ser el nodo de X, del vector de entrada de los estímulos. Después aquí tenemos la primera preactivación, que va a ser mi segundo nodo. Entonces aquí lo que pasa es simplemente va a obtener W por X más B. Después aplicamos la función de activación en esa capa, que va a ser pues, cualquiera que nosotros terminemos, la tangente hiperbólica, sigmoide, no sé, cualquiera que nosotros queramos, ¿no? Y después seguimos así hasta que lleguemos a las últimas capas ocultas, que son estas de acá. Y aquí este sigma lo puse como la capa ya de la función de salida. Pero además, todo, o sea, de aquí, de X a sigma es toda la red neuronal, pero además agregamos otro nodo que sería nuestra función de objetivo. Entonces ese nodo pues, se va a comunicar, va a tomar lo que sale de aquí de la red neuronal y lo va a sacar como qué tan bien lo está haciendo, qué tan mal lo está haciendo. Entonces este es el paso forward, el paso de avance. Y después de regreso lo que va a hacer es como va a conocer aquí, los nodos van a tener información de las derivadas de cada nodo, de cada función en cada nodo, lo va a mandar hacia atrás y lo va a ir multiplicando. Pues va a multiplicar esto por esto y así, hasta llegar al peso o al parámetro que me interesa actualizar. Entonces, de esa forma obtenemos las derivadas y ya podemos actualizar con esta regla tan simple, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, no es un poquito más complicado el proceso del que estoy platicando, pero pues más o menos la idea es esa, ¿no? Generalmente, si ustedes usan Torch, usan alguna de estas herramientas que ya están pensadas para hacer redes neuronales, lo que hace es construir esta gráfica y hacer la derivación. O sea, es muy sencillo lo que hace estos modelos, o sea, se ve como que nada más hacemos pues una función en el lenguaje y lo lleva hacia hacer todo esto, ¿no? Pero programar eso es un poquito más complicado. Entonces, esto es lo que hace backpropagation. Y bueno, hay ciertos problemas con la parte del aprendizaje, porque cuando nosotros ya, digamos, entrenamos nuestra red neuronal, este proceso de aprender, vamos a llamar entrenamiento, entonces pueden pasar varias cosas. Puede ser que mi red pues aprenda una función que se ajuste mucho a lo que está observando. En este caso decimos que hay un sobreajuste, que es cuando decimos que memoriza, pero no es capaz de generalizar. Es decir, si nosotros metemos aquí un dato nuevo, no va a poder solucionarlo adecuadamente porque está como nada más orientada a solucionar los problemas que vio durante este proceso de entrenamiento del backpropagation y del descenso por gradiente, ¿no? Eh, También hablamos a veces de subajuste o underfitting cuando pues lo hace mal. Aquí lo hace muy mal, entonces aquí ahí simplemente pues no pudo aprender nada, entonces no aprende ni durante la fase de entrenamiento ni durante la fase de generalización. Y bueno, la idea es que haga digamos, un ajuste adecuado, que sería como este que se ve aquí en medio, donde pues justamente ahí los datos están lo mejor clasificados posibles. Entonces, si llega un nuevo dato, pues va a poder generalizar adecuadamente sin llegar, digamos, al sobreajuste ni al subajuste. Y nada más platico un poquito y muchas veces cuando nosotros metemos mucha profundidad a nuestra red neuronal, esto lo que va a pasar es que va a tender al sobreajuste. Hay ciertas reglas matemáticas que me dicen por qué, porque cuando yo le meto muchas neuronas a mi red neuronal, pues tengo al sobreajuste, porque como que se va a ajustar muy bien a lo que está observando y no va a ser capaz de generalizar. De hecho, aquí tengo un ejemplito. Aquí, este es un problema que pues casi es lineal, pero nuestra red, como tiene varias capas, se ve un poquito curvada hacia la recta, porque además está entrenado con poquitos datos, entonces está entrenando así y se está ajustando como a lo que está observando. Entonces, por ejemplo, si observamos un puntito que está aquí hasta abajo de la clasificación, va a salir muy lejos de lo que tiene que predecir.
Entonces, para evitar esta idea del sobreajuste, se usan diferentes métodos que se llaman de regularización. En algunos casos, pues la regulación tiene varias caras, hay muchos métodos, es un área de investigación. Y de hecho, esto de la regulación tiene que ver con lo que yo estoy investigando, que son los sesgos inductivos. Lo que hace la regulación es como meter ciertas características que asume previamente la red sobre la distribución, de tal forma que pues podamos como hacer un ajuste mejor. De hecho, esta imagen de aquí de la derecha es ya con un método de regularización que se conoce como regularización L2, que simplemente es usar una norma L2 para acotar eh, el, el- el alcance de los parámetros, ¿no? Como hasta dónde llegan. Entonces, si hacemos esto, como que nuestro aprendizaje es mucho mejor porque se ajusta más a una recta, que es justamente lo que buscaríamos, porque si hacemos como esta curvatura aquí que tiene nuestra red neuronal, pues no es tan adecuada, ¿no? Entonces, de hecho, pues hay muchos métodos que vamos a buscar para mejorar el aprendizaje de las redes neuronales, y justamente con eso, pues voy a pasar a qué pasa cuando ya tenemos pues cosas más complejas, ¿no? Porque aquí nuestros datos, lo decimos, pues son generalmente estructurados. Una red de este estilo feed-forward va a tomar datos estructurados, es decir, va a tomar datos que ya están en vectores bien, con estructura, pero también una de las grandes ventajas que va a tener nuestras redes neuronales es que pueden trabajar con datos no estructurados. De hecho, pues en general, estos datos que van a ser no estructurados, vamos a suponer que tienen subyacentemente una estructura gráfica. Y justamente, pues con esa estructura gráfica vamos a trabajar. Entonces tenemos que ver cómo va a trabajar este tipo de datos. Una de las más comunes, quizá de las redes más conocidas, son las que se conocen como redes convolucionales, donde justamente ahorita vamos a ver que se asume una cierta estructura gráfica acá. O sea, esto se usa mucho para imágenes. Aquí, por ejemplo, en esta entrada, pues podemos pensar que tenemos una imagen donde cada cuadrito es un píxel, y lo que hacemos es representar esos píxeles en base a, digamos, a lo que se conoce como un kernel, que es simplemente son estos pesos que aquí puse como alfa v, que pues multiplican en este caso, los píxeles, si pensamos en imágenes, o a los vectores que están aquí alrededor del píxel central, lo suman y lo llevan a hacer una nueva representación, que está aquí en rojo, pero donde esa representación justamente tiene información de lo que está pasando a su alrededor, de sus vecinos, ¿no? En esta estructura. Entonces, eso es lo que hace una red convolucional. Aquí, pues, igual es un poquito no tan clara la explicación de la fórmula, pero es básicamente esta de acá. Lo que está haciendo es tomar los vecinos, son los X vecinos, los X que están en un rango de más U y más B, dependiendo del tamaño del kernel. Esto, H y W es el tamaño del kernel. Y este peso de acá, pues es simplemente, de hecho, esto se puede ver como un peso de una red neuronal. Aquí lo puse como alfa por ciertas razones que ahorita voy a explicar, pero también lo podemos poner como W. De hecho, es muy común que se encuentre como W, ¿no? Y que son estos pesos de conexiones de la red neuronal. Y entonces, esta es una forma de hacer que nuestra red neuronal pueda trabajar con imágenes sin perder la información, porque si nosotros le pasamos la imagen como un vector, si la imagen se mueve tantito, ya perdemos la información que teníamos. Ya el aprendizaje ya pues no es capaz de solucionarlo, ya la imagen como que se movió, entonces ya las entradas no son las mismas, porque pues no está estructurado, sino que pues, si se mueve, pues se mueve con todo y ya no nos da la estructura que queríamos. Pero si aquí lo movemos, pues justamente como lo que estoy observando son los vecinos de este nuevo píxel, pues entonces si lo muevo, pues los vecinos van a seguir prevaleciendo. Entonces esa es la idea de estas redes convolucionales. Y justamente se dice que estas redes convolucionales son equivariantes ante traslaciones. O sea, si nosotros movemos tantito la imagen, que es, digamos, aquí tenemos una función de traslación, y movemos la imagen, es lo mismo que si movemos con toda la función de convolución, o sea, esta h de acá. Entonces, aquí pues un ejemplito, por ejemplo, aquí tenemos una X, bien simple, aquí tenemos dos kernels, estos son dos kernels distintos, el kernel que trabaja, no sé si alcanza a distinguir bien, pero aquí como que lo que está capturando este kernel es la diagonal hacia que baja hacia la derecha, y este otro kernel está como capturando la diagonal que baja hacia la izquierda, aunque un poquito menos claro, como que se centra mucho aquí en la parte del centro, ¿no? Y esta imagen de acá es digamos, la misma imagen, pero trasladada un espacio hacia abajo, ¿no? Entonces, es que aquí justamente se trasladó un poquito. Y si nosotros observamos lo que está en el kernel, pues es casi parecido a lo que tenemos acá, pero también trasladado. Igual con la imagen de aquí del kernel que se enfoca más a la parte del puntito del medio. Aquí también lo vemos, pero justamente el puntito del medio se trasladó. Pero justamente como que la imagen no me afectó que la trasladara porque a la hora de pasar la convolución se preserva la información de la traslación. Eso después se pasa no lo puse acá, pero se pasa por una capa de pooling, que se llama así pooling, que lo que hace es hacer que estas dos imágenes sean invariantes, es decir, que sean iguales. O sea, si aquí le pasamos ya después el pooling, lo que va a hacer es que estas dos, bueno, es tanto la traslación como la original,
no tengan diferencia, ¿no? Entonces, como que lo que va a hacer es cancelar esta T. Pero aquí lo que me interesa es la parte de la convolución, que esta es equivariante, ¿no? Es decir, sí conserva la traslación. Y bueno, también tenemos otras estructuras de los datos. Este, por ejemplo, decíamos, es muy bueno para imágenes, pero ahora si pensamos en texto, el texto es pues trabajamos con cadenas secuenciales, entonces lo que hacemos aquí es lo que se conocen como las redes recurrentes. Las redes recurrentes pues toman esta función, toman aquí el dato anterior y se lo agregan al dato actual, de tal forma que si nosotros lo vemos visualmente, lo que están haciendo es como representar el nuevo dato, digamos aquí en unos cuadritos naranjas, a partir del dato anterior, de tal forma que la información que va, digamos, propagándose desde la primera entrada, puede llegar hasta el final a partir de estas sumas que van aquí. Aquí, por ejemplo, en el estado 2, en el tiempo 2, pues depende del tiempo 1, en el tiempo 3 depende del tiempo 2, pero el tiempo 2 depende del tiempo 1, por lo tanto también depende de otros. Y esto se llama recurrente porque lo que pasa es que hace como un ciclo, ¿no? O sea, lo podemos ver así como este ciclo que hace aquí, este lazo que tiene aquí esta gráfica, o bien como a veces se dice que se despliega la red, que es como verla ya por pedacitos. Y otra vez, esto es muy útil para cuando tenemos texto, porque lo que va a ir haciendo es como asumiendo que los datos tienen como una secuencia, o sea, que la primera palabra depende la segunda palabra depende de la primera, la tercera, la segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que tenemos. Igual tampoco profundicé mucho en esto, porque también tiene su dificultad, pero pues ahorita por el tiempo nada más como que quiero dar la idea de lo que está haciendo, ¿no? Y finalmente, hay otras redes que actualmente están muy en moda. De hecho, justamente ChatGPT y estos modelos de lenguaje grandes que se hablan actualmente trabajan con estos tipos de redes que se llaman atencionales. En general, se habla de los transformadores, pero los transformadores o los transformers tienen en su corazón este tipo de capas atencionales. Aquí otra vez lo que va a hacer es asumir pues como una suma. De aquí, en este caso, esta función de acá es simplemente una función lineal, como lo vemos acá, una matriz por esto de acá, estamos transformando X, y esto de acá es una probabilidad. Pues como que lo que estamos haciendo es sumar las probabilidades por las representaciones de los elementos, de todos los elementos en la entrada. Y aquí tenemos la función, cómo calculamos la función alfa, que es como un producto de X multiplicado por W y de WK multiplicado por X. Aquí WK, WB y WQ son distintas, ¿no? Pero son como también otra vez como conexiones. Entonces, aquí lo que tenemos es esto de acá. Igual aquí lo importa, lo que estamos visualizando aquí en la imagen de abajo son estos pesos alfa, ¿no? Estas alfas de que son probabilidades. Entonces aquí se usa mucho, por ejemplo, para el lenguaje natural. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos una traducción del francés al inglés. Entonces, por ejemplo, la palabra le, traduce como de, ¿no? Entonces aquí vemos que está como más tendido a lo blanco porque tiene mayor probabilidad. Entonces, esta alfa es más grande. Y aquí pues vemos como que en la diagonal generalmente las alfas son más grandes porque están más claras. Entonces como que lo que generamos aquí es lo que se conoce como una matriz de tensión, que es como la relación de lo que tenemos acá de un lado con las otras. En este caso pues es las palabras con las palabras. Por ejemplo aquí lo que va a hacer es como tomar, para obtener la representación de t, o sea que aquí si x es este d o es arriba, por ejemplo, va a tomar como todos estos pesos y va a multiplicarlo por estas phi de xj que serían las otras palabras de acá. Entonces la representación agreement es una suma ponderada de todas las palabras en francés. Eso es lo que hace la atención. Entonces, todo lo que hace la palabra en francés, esto es la palabra en inglés y estos son los pesos. Y obviamente, pues como es ponderada, la palabra que más influencia para, pues en este caso la traducción, va a ser la que mayor peso tenga. Entonces, es lo que aprenden estas redes atencionales. De hecho, es las que yo me he enfocado a estudiar últimamente, porque tienen gran potencial para hacer esta idea de los sesgos inductivos de los que voy a hablar inmediatamente, ¿no? Pero antes de pasar a eso, justamente para resumir este tipo de redes, pues cada una de estos tipos de redes puede clasificarse según la estructura que está asumiendo los datos. Por ejemplo, la convolucional, como vimos, asume una estructura de una cuadrícula, como esta que tenemos acá, donde pues cada uno de estos puntitos es un píxel y justamente, pues como decíamos, se relaciona con sus vecinos y eso es lo que la información que tiene para generar una nueva representación del píxel. En la recurrente, pues tenemos como una cadena, donde la relación es el elemento que viene anterior, entonces para obtener la representación de una de estos nodos, pues usamos el nodo anterior en cada caso, ¿no? Entonces tenemos una cadena ahí secuencial. Y finalmente la tensional, aquí como decíamos, pues para tomar un nodo tenemos que tomar todos los demás, o sea, para tener una palabra tenemos que tomar todas estas palabras, simplemente ponderarlas, entonces estamos tomando una suposición de que la estructura de los datos es de una gráfica completamente conectada, como esta que vemos acá. Entonces, para obtener una representación de un punto, necesitamos sumarle todos los otros elementos. Y en cada caso siempre ponderamos. Aquí ponderamos por alfa, aquí ponderamos por U y por W,
y aquí ponderamos por estas alfa sub b, ¿no? De acá, que en este caso son escalares. Y bueno, también tienen ciertas propiedades de equivalencia, como decíamos, las convolucionales son equivalentes ante las traslaciones, las recurrentes ante los saltos del tiempo, es decir, o sea, modificar el orden en que van los elementos de entrada, las palabras o demás, y las atencionales ante las permutaciones, porque son de las gráficas. Y también, pues, con esa idea en mente, pues, se utilizan principalmente para ciertos tipos de datos, por ejemplo, las convolucionales se usan mucho para imágenes, las recurrentes para textos, y las atencionales tienen ciertas particularidades porque se han usado para diferentes datos, pero principalmente para texto, aunque también hay imágenes, como estos que se llaman los Visual Transformers o ese tipo de estructuras de redes neuronales. Entonces, pues pensando en qué tipo de dato podemos usar otro tipo de red. Y bueno, ya para llegar a lo que yo estoy haciendo actualmente, pues hay un tipo de red que es muy general, que son las redes gráficas. Entonces, las redes gráficas lo que hacen es asumir que justamente como veíamos acá, que nuestros datos tienen cierta estructura gráfica y hacer una representación de cada nodo, de cada vector de nodo, de esta forma, ¿no? Con una función RO de XY, y aquí, bueno, generalmente esto es un operador no conmutativo como una suma o a veces un máximo o algo así, y justamente lo que hace es hacer como este operador sobre los vecinos en la gráfica del nodo actual, del nodo E. Entonces tomamos todos los vecinos de la gráfica, los vecinos J, y hacemos una operación, ¿no? De hecho, esto lo podemos ver aquí, porque finalmente, bueno, no se menciona acá, pero podemos ver que las redes atencionales son redes gráficas. Simplemente están asumiendo que los vecinos son todos los nodos en la otra, de la gráfica. Entonces aquí lo que tenemos es justamente que nuestra función, en este caso nuestro operador conmutativo es la suma, nuestra función esta que aquí llamo psi, o phi, más bien, es esta función de acá, alfa por phi de x, y finalmente, pues, es la función rho, es la identidad no hace nada, ¿no? Pero es una red gráfica. Entonces, justamente, y bueno, todas las demás también son redes gráficas por lo que vemos acá, simplemente asumiendo ciertas estructuras gráficas concretas. Pero la idea es, bueno, ¿cómo hacemos que si tenemos datos que no necesariamente son de esta forma, ya sea cuadrículas o totalmente conectadas o secuencias, pues cómo hacemos para que pueda trabajar adecuadamente? Entonces, lo que yo estoy investigando actualmente es esta idea de introducir lo que se llaman los sesgos inductivos, que básicamente los sesgos inductivos es como una suposición previa a la red neuronal que nosotros hacemos sobre los datos. Por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos de sesgos inductivos. Las redes convolucionales tienen un sesgo inductivo que es asumir que los píxeles o cada vector está relacionado con sus vecinos inmediatos en la malla, en la cuadrícula de gráfica, ¿no? Las recurrentes pues asumen justamente la secuencialidad y las atencionales asumen pues que todo está relacionado entre sí, ¿no? Y bueno, podemos meter más sesgos inductivos justamente asumiendo las gráficas, pero pues a veces cuando nosotros hacemos una red gráfica, tenemos que darle información de la vecindad, ¿no? De los vecinos en la gráfica, como acá. Generalmente lo que se hace ahí es darle una matriz de adyacencia, que es una información sobre los vecinos, y eso, si bien tiene un buen resultado, pues tiene un problema de que es computacionalmente costoso, ¿no? Porque además de estarle como haciendo todas esas operaciones que hacen las redes así de muchas capas profundas, etcétera, etcétera, tiene que estar como leyendo la matriz de adyacencia para poder determinar cuáles son los vecinos. La ventaja que tienen estas redes que hemos revisado es que no tienen digamos, la información de la adyacencia ya está como codificada en la forma en que se calculan estas representaciones, ¿no? En estas sumas, en este caso, en esta función de acá, y en este caso, pues en esto de acá, ¿no? Que otra vez está sumando sobre todos. Entonces, con idea en eso, pues lo que se propone, o lo que estoy proponiendo es también, pues hacer un estudio de lo que se llama la atención dispersa, que es justamente un modelo de atención, pero que asume pues cierta conectividad acá. Entonces, si regresamos acá a los modelos de atención, aquí aunque se ve todo negro, estos valores de acá tienen valores pues que son diferentes de cero, ¿no? Porque si fueran cero, pues entonces es como si todos esos elementos estuvieran desconectados. Aunque en principio no están desconectados y generalmente no llegamos a cero porque tenemos una función SOMAX, aunque en la práctica puede pasar eso. Entonces, pues sí, lo que pasa es que asume una completa conexión y entonces tenemos que calcular toda esta matriz. Pero si nosotros limitamos, digamos, los elementos que tenemos que calcular, como aquí se ve, en lugar de buscar todo lo que está aquí arriba, todo lo que está aquí abajo, me fijo nada más en lo que está aquí inmediatamente vecino, justamente buscando como esto, las vecindades, digamos, inmediatas, pues yo puedo construir una serie de estructura que me dé una estructura gráfica, en este caso, como estoy viendo nada más los tres vecinos anteriores o los dos vecinos anteriores, pues me da una gráfica de esta forma, donde aquí tenemos pues un punto, digamos W2, pues depende únicamente de W1 y W0, y W3 depende de W2 y W1. Entonces como que podemos
empezar a hacer este tipo de estructuras, justamente haciendo una atención dispersa, que nos limita el tipo de estructuras que podemos manejar, pero puede ser una buena forma para trabajar con este tipo de datos que son, pues, gráficas específicas, ¿no? Como esta de acá. Aquí pongo otro ejemplo, que de hecho esta que pongo acá es justamente lo que, digamos, la matriz de atención que tendría, estos de aquí que son negros y son completamente ceros, entonces esta es como la matriz que tendría si la conectividad fuera como la de una red convolucional, como esta gráfica de acá, ¿no? Como esta gráfica de malla o de cuadrícula. Entonces, si tuviera esa malla o cuadrícula, pues lo que me quedaría es algo así, donde los pesos de atención son únicamente los que están acá. Digamos, con base en esa imagen, pues podemos pensar que, o más bien podemos probar esta proposición que propone Bronson en el 2021, que las convoluciones son un tipo de redes de atención, pues es verdadera, dado que pues justamente podemos limitar como esta atención de manera dispersa para que pues emule o simule las redes convolucionales, ¿no? Pues con eso en mente, pues es, digamos, ya con eso voy a concluir un poquito, porque justamente es lo que estoy trabajando actualmente, de ver, pues, cómo este tipo de atención dispersa y los modelos de atención en general pueden servirnos para introducir ciertos sesgos inductivos en nuestras redes profundas. Y bueno, aquí hay varias discusión, por ejemplo, pues podemos decir que podemos preguntarnos qué tipos de sesgos inductivos podemos introducir en los modelos, dadas las ciertas estructuras gráficas que tenemos, ¿no? Para poner ahí en las redes neuronales. Y justamente como eso nos ayuda pues a orientar esas redes a que procesen ciertos datos con cierta estructura particular, ¿no? Y bueno, aquí también, como decíamos, si tenemos redes gráficas como tradicionales, el problema es que son muy costosas, pero pues podemos empezar a explorar estas otras perspectivas e introducir de otra forma estas estructuras gráficas sin necesidad de darle información de esencia con estos tipos de redes de atención dispersa. Y bueno, pues eso pues, también nos da la pregunta si esto realmente nos permitiría introducir sesgos inductivos de estructura gráfica sin aumentar mucho el costo computacional. Y bueno, como decía, pues una cuestión que estamos investigando actualmente es si esto se puede hacer con la atención dispersa, ¿no? Entonces, con base en eso, pues digamos, ya concluyo, aquí pongo un poco las referencias y bueno, concluyo con esto que les decía es lo que estoy investigando actualmente, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, no sé si haya preguntas. Bien, muchísimas gracias. Excelente charla. Por favor, escuchamos sus preguntas, comentarios. Adelante. No sé si dejo de compartir o pantalla. Yo creo que está bien. A ver, aquí tenemos Josué. ¿Quiere hacer una pregunta? Adelante. Bueno, ¿sí me escuchó? ¿Sí? Sí. ¿Te escuchas muy bien? Adelante. Sí, sí, porque, bueno, es que tengo un micrófono conectado que no escucha bien, pero no lo puedo quitar. Ya nada más Ok. tengo que hacer el switcheo. Este, buenas tardes. Estuvo estupenda la plática, me fascinó. Mi pregunta es, la red que estás proponiendo, ¿tendrías que aplicar los datos, bueno, digamos que, ¿cómo calculas el sesgo? Porque tendrías que, digamos que medirlo con una red que tiene sesgo, ¿no? Bueno, es que justamente en aquí, supongo que te refieres a estas de atención dispersa, ¿no? Aquí esta es nada más como la capa oculta, ¿no? O sea, de hecho, se pueden meter varias de de estas capas de atención dispersa, pero justamente ya al final sale como, o sea, al final, o sea, esta atención dispersa es simplemente esta función de acá y te da la representación de los datos en base justamente a las vecindades que tú estás asumiendo con esta atención dispersa. Pero al final sí ya tienes que aplicar esto, ¿no? Al final decíamos, como en muchas, bueno, en casi todas las redes, yo diría que en todas, se hace algo de esto, o sea, uno de estos modelos que vimos acá, convolucional, recurrente, atencional, y ya al final se aplica algo así. O sea, ya al final lo demás es la salida con, digamos, la parte lineal y el sesgo, y la función de activación. Entonces, sí, al final siempre tenemos este sesgo de acá. Pues no sé si eso responde a tu pregunta. Pero sí, al final, o sea, tenemos estos valores H que tenemos hasta acá, ¿no? Aquí lo podemos pensar, ¿no? Tenemos H, tenemos cualquier cosa aquí de que responda a las redes gráficas, y ya esa H es la que se pasa para que salga ya a multiplicarse por una matriz W y se sume el sesgo
y se aplique la activación para obtener la salida. O sea, esto de aquí no es la salida total, sino es como la parte intermedia. Perfecto, muchas gracias. ¿No de qué? Bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Carlos Pacheco, adelante, Carlos. Ah, gracias, gracias, Víctor. Una pregunta, Víctor. Al comienzo, cuando te presentó el doctor Feliu, eh, eh, comentó de unas aplicaciones a lenguas indígenas, ¿verdad? Sí, 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 ¿Tú justamente. estás desarrollando esto último para esa aplicación o es diferente? Sí, no, justamente, de hecho, pues parte de la motivación de esto de hablar de los sesgos inductivos, como decíamos, lo que hace un sesgo inductivo es como mejorar el, pues, la salida de las redes para datos, sobre todo cuando tenemos poquitos datos, y en las lenguas indígenas es un caso muy particular donde los datos pues, son muy escasos. O sea, no tenemos los datos comparables como en inglés, el español, donde pues ahí podemos entrenar modelos como ChatGPT, porque bueno, si ustedes se van a investigar, pues ChatGPT entrena con cantidad de datos enorme, ¿no? Y en las lenguas indígenas no tenemos esta cantidad de datos. Entonces, pues esta idea de introducir estos sesgos es también para buscar ayudar pues a entrenar estos modelos pues en datasets, en conjuntos que son más escasos, donde hay menos datos. Justamente lo menciono así muy rápido, pero para aprender este tipo de matrices de atención y que sean adecuadas, se necesitan muchísimos datos. ¿Por qué? Porque justamente estoy asumiendo que todo está conectado con todo y lo que tiene que aprender mi red neuronal es como ver cuáles tienen mejor conexión con otras, ¿no? Es lo que les da los pesos más grandes. Pero si nosotros limitamos un poquito eso y decimos, bueno, en el lenguaje nosotros ya sabemos que esta palabra se conecta mejor con esta o informa más de esta, entonces puedo como empezar a hacer este tipo de arquitecturas y tratar de, digamos, de entrenar o de hacer modelos que dependan de menos datos. Entonces sí, la motivación inicial, de hecho, está orientada a esto de hacer tecnologías para lenguas indígenas. En particular, yo estoy trabajando ahorita en el otomí, pero pues sí estoy, digamos, eso me llevó a investigar esta parte de los sesgos inductivos. Oye, pero entonces ahora que lo comentas, pues eso de que haya menos información, pues podría ser una problemática que se presenta en varios lados, ¿no? Varios tipos de problemas. Sí, 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 muchísimos, ¿no? Ahora sí que una dificultad que se presenta en diferentes problemáticas. Sí, 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 justamente, pues has dicho así, digamos, ha salido en artículos que lo que mencionan es que este tipo de redes que son muy poderosas, como las de atención, los transformers en general, pues hacen muy bien su trabajo cuando tenemos muchísimos datos, pero con poquitos datos no son capaces de generalizar. Entonces, justamente se están explorando nuevas estrategias para poder hacerlos más adecuados. Entonces, y hay muchos datos que son así. En general, también si nosotros queremos como entrenar con los datos que podemos contar, incluso a nivel digamos, de equipo de cómputo que tengamos, porque también una red muy grande pues incluiría tener mucha capacidad computacional y muchas veces no contamos con eso, pues también tenemos que limitarnos hacer modelos que sean más, que requieran de menos capacidad computacional y eso también pues, va a implicar que queramos como introducir mejores sesgos inductivos para poder solucionar los problemas mejor, porque si no, no vamos a poder dar el entrenamiento necesario para poder solucionar esos problemas. Entonces sí, tiene muchas aplicaciones, creo yo, ¿no? Que se ha visto Ok, que esto ok. es muy importante. Ah, ok, no, pues qué interesante saber de lo que estás trabajando, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Víctor. No, al contrario, gracias. Andrés. Listo. Bien, ¿otra pregunta que tengan? ¿No hay? Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Eh, la primera es, ¿cómo consigues los corpus para lenguas indígenas? No debe ser un trabajo sencillo. Sí, es un trabajo bien complicado. De hecho, pues hace algunos años, justamente cuando estaba haciendo el doctorado, pues tuvimos que hacer un corpus por ahí y para el Otomí. Yo trabajé también en el doctorado. Entonces, quedó ahí en línea, se llama el Corpus Tunqua. Está en línea, lo pueden consultar, lo pueden checar. Y sí, o sea, tuvimos que armarlo desde cero, buscar libros, buscar textos para digitalizarlos, porque muchos de los libros no están digitalizados, entonces tenemos que pasarlos por un escáner, pasar por un OCR, revisarlos y pues ya con eso trabajar. Entonces sí fue una tarea difícil que de hecho pues actualmente seguimos pues avanzando en eso porque pues como decimos generalmente pues más datos
también implican generalmente mejor entrenamiento, que justamente la idea es que apliquemos también ese tipo de herramientas, pero sí estamos tratando de recolectar más datos para poder tener mejores herramientas. Entonces seguimos recolectando corpus, que otra vez es buscar en bibliotecas, buscar en internet, ya sea textos en PDF, que es lo más sencillo. De hecho, pues idealmente si están en texto plano es mucho mejor, pero es muy raro. Antes están en PDF o están, como decíamos, en libros físicos y entonces hay que estar digitalizando y es una tarea difícil. Pero les digo, si les interesa, hay ya ciertos corpus. Yo estoy trabajando con un equipo que ha desarrollado 3 corpus en lenguas indígenas, una en náhuatl, que es el corpus Axolotl, en otomí, que es el corpus de Zunqua, y en mixteco, que es un corpus que se llama Colo, ¿no? Entonces, están por ahí en internet. Pues, muy interesante, o sea, porque realmente es un trabajo que no había escuchado que en México alguien estuviera abordando. Está muy bien, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, mi segunda pregunta pues tiene que ver con uno de los conceptos fundamentales de sesgo inductivo. O sea, creo que más o menos lo entiendo, pero no sé, no recuerdo haber visto la definición o no sé si pudieras explicarme un poquito más exactamente cuál es el significado, porque es el concepto clave en todo lo que estás haciendo. Y Ujú, ujú. si no lo entiendo, pues voy a perder mucho de tu presentación. No, es que de hecho no hay una definición como precisa, ¿no? Se habla mucho de sesgos inductivos últimamente, pero me parece que no hay una definición que sea así como matemática. De hecho, yo puse aquí una definición que ha dado Don Mitchell, ¿no? Que también dio en algún artículo Joshua Bengio sobre lo que es un sesgo inductivo, que es generalmente lo define así muy platicado, como es una suposición que se hace sobre la distribución de los datos para incluirlo en el modelo, ¿no? Y ponen ejemplos, ¿no? Los support vector machine pues asumen que los datos están separados con el mejor separador lineal y cosas así, ¿no? Yo estoy tratando también, esa parte de la investigación es como también tratar de ver qué es esto de sesgo inductivo, o sea, cómo podemos entenderlo de manera más formal, porque hay una familia grande de sesgos inductivos, desde los regularizadores, que son estos que vimos por acá, que son un tipo de sesgo inductivo, a qué elementos le metemos ahí para que pues, nuestro aproximador pues, sea más adecuado, más suave, hasta pues esto de meter la información de la estructura de los datos. Pero sí, o sea, mis posiciones, o sea, podría decir que no está bien definido, o sea, que es como algo que nosotros le damos al modelo de aprendizaje antes de pasarlo a entrenar, ¿no? O sea, como si yo voy a obtener esta información a mi modelo para que pues, los datos que tengo aquí, pues los aprenda mejor, como cierta información que yo conozco previa de los datos. Entonces, si yo sé que pues, los datos están como en una estructura particular, entonces le paso esa información. Entonces, no hay una definición precisa matemática, pero estamos buscando eso. Algo que yo he empezado a ver es que tiene que ver también con esta parte justamente lo puse acá, las equivalencias y esto, porque creo que tiene que ver por ahí, o sea, que son como estos grupos de transformaciones que pueden modificar los datos. Entonces, si nosotros podemos decir, bueno, las imágenes, pues queremos que sean invariantes a las traslaciones. Entonces, eso es un sesgo inductivo que podemos incluir justamente con las convoluciones. O a veces también, eso no está incluido, pero por ejemplo, las rotaciones. También podríamos incluir algo que fuera pues equivariante o invariante entre rotaciones o cosas así. Entonces, como que por ahí también podemos empezar a entender de manera un poquito más formal los sesgos inductivos, pero todavía no es algo que esté bien planteado. Bueno, no sé si me extendí mucho porque sí, es un tema difícil, de hecho. Sí, sí, entiendo. Bueno, pues no sé, tendrá algo que ver con entropía o pues no sé, o la divergencia de algo con la divergencia de Kullback, ¿cómo se llama? Kurzbach-Leibler. Kullback-Leibler o ese tipo de cosas, porque si es un tema, bueno, suena muy interesante, pues habrá que pensarle, vamos a Sí, pensarle. pues quizá un poco porque de cierta forma sí nos hablan sobre la distribución, estas divergencias y estas medidas, ¿no? Pero pues sí, no, realmente no he visto algo que se base en esto para definirlo, pero pues, yo creo que quizá con algunos conceptos de teoría de la información también se podría abordar, ¿no? Algunos conceptos quizá más ligados a la información que estas medidas nos dan sobre la distribución pues, de los datos en general, ¿no? Quizás sí, no lo he explorado tampoco y no he visto que se haya explorado, pues creo que es un campo abierto todavía también. Se Bien, ve que Víctor, hay pues tela de dónde cortar, ¿no? sí, Sí, justamente. sí, vamos a pensarle a ver si se nos ocurre alguna idea. Muy interesante. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí que nos quieren hacer? Yo Más bien quisiera nuestro preguntar, expositor. ¿Sí? este,
¿habría como alguna herramienta para evaluar qué tan óptimo es el sesgo o solamente Pues, mediante prueba y error? pues es un No poco sé. así hasta donde yo he visto, es un poco prueba y error porque no, o sea, lo que tenemos es que también lo hace, ¿no? O sea, las medidas típicas de evaluación de los modelos, de que también lo está haciendo. Pero sí sería interesante ver si hay otra medida y quizá ligando un poco con esto de la divergencia de curva-Lieber o entropía, a lo mejor también lo podríamos ver por ahí. O sea, si este estudio está capturando, sobre todo con la divergencia de curva-Lieber, no creo, lo estoy pensando, estoy inventándomelo ahora, Ok, pero quizá podría sí, decirme, bueno, esta distribución de tus datos si está respondiendo o si es cercana en esta medida de divergencia con el sesgo que estás proponiendo. Pero pues en realidad, otra vez, no es algo que haya visto que se ok, haya propuesto, pero pues es otra vez un campo abierto, ¿no? De ahí de investigación. sí, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a presentar el reconocimiento que le vamos a entregar a nuestro expositor. A ver, Estelita, por favor. Sí. Ah, muy bien. Bueno, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia al doctor Víctor Mijangos por su conferencia Modelos de aprendizaje profundo para el manejo de distintas estructuras en el dominio de datos, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos el día de hoy. Bien, por favor, abran sus micrófonos y démosle un muy fuerte aplauso a nuestro expositor. Gracias, muchas gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, Gracias, Víctor. por el recibimiento, sí, muchas gracias. Bueno, pues en la siguiente sesión vamos a retomar el tema de teoría de juegos. Ya en su momento les voy a mandar bueno, igual, si gustas, te podemos incluir en nuestro chat para que recibas la invitación. Yo creo que Sí, 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 muchas gracias, sí. este semestre todavía nos quedan 2 sesiones que van a ser sobre teoría de juegos, pero igual a lo mejor, Víctor, quisiera reunir a un grupo de expertos en ciencia de datos para que el próximo semestre hagamos un ciclo dedicado totalmente a ciencia de datos. Yo creo que es algo que va a generar muchísimo interés. Entonces, pues ya estaremos poniéndonos de acuerdo. Bueno, le voy a pedir a Estelita que te incluya en nuestro chat para que estés recibiendo la información y en algún momento pues te convocaré para que a ver si nos ayudas a organizar sesiones para lo que sería el seminario del próximo semestre. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos la siguiente, bueno, no la siguiente semana, en 2 semanas, retomando el tema de teoría de juegos, temas de teoría de juegos. Saludos, un fuerte abrazo. Hasta Gracias, nos luego. vemos, que estén bien Nos todos. vemos. Hasta luego, Igualmente, hasta Carlitos. Hasta luego. luego.